investigar en psicoanálisis, sobre todo porque regularmente se plantea que en psicoanálisis no existe investigación, lo cual es una confusión que se ha traído y se ha llevado durante mucho tiempo en función de malas interpretaciones de algunos textos freudianos, lacanianos, que en realidad cuando hablan de la no ciencia y el psicoanálisis, o de la ciencia y el psicoanálisis, hacen referencia pero a las ciencias experimentales, lo que conocemos como las ciencias duras, con lo cual estas no tienen nada que ver, ciertamente. Sin embargo, hay un proceso psicoanalítico de construcción de conocimiento. Dado que en nuestra área hay un cuerpo de materias e incluso un conjunto de prácticas que están dirigidas a formar al alumno en el trabajo psicoanalítico. Claro que esto generalmente lleva dos tipos de objeciones. La primera es que quizás si abordáramos en la materia de investigación una metodología psicoanalítica, esta se vería duplicada por la materia de método. Pero se olvidan, y esta sería la réplica a esa objeción, que la materia de método está enfocada sobre todo como método terapéutico, no como método investigativo. El método investigativo es el que en última instancia tendrá cabida en la materia de investigación. Y aunque es el mismo método, realmente no tiene nada que ver el trabajo que se hace dentro de la atención clínica de un paciente al trabajo de la construcción teórica en la investigación. La otra objeción que yo me he encontrado es que se dice que no se debe de enseñar a investigar en psicoanálisis en la materia de investigación porque el campo laboral que espera al alumno cuando egrese es un campo que le exigirá manejar instrumentos de investigación de tipo social o de tipo más estadístico o experimental. Es decir, trabajos de investigación que demanden en instituciones y que el alumno a lo mejor no va a estar preparado. O la réplica que yo hago a esa objeción es sencillamente que si un alumno ha escogido el área clínica para trabajar en psicoanálisis, necesariamente ha debido de renunciar al área, por ejemplo, social, ha debido de renunciar al área laboral y al campo educativo. Si estuviese muy interesado en seguir esas áreas, pues seguramente se habría matriculado el alumno en estas áreas. O haría lo que hacen otros compañeros, muy loable y de muy alto reconocimiento, que llevan las dos áreas de su interés, que pueden ser clínica y social, educativa y clínica, en fin. La especificidad del área, es decir, sus contenidos psicoanalíticos y su campo profesional, van ligados de manera tal que la investigación en psicoanálisis se hace no solamente necesaria, sino que además básica e importante. Cuando un alumno está bien preparado en el área de lo que es la investigación, se esperará que este alumno pueda llevar a un estudio de posgrado de manera eficiente, efectiva, proyectos de tesis que le ganen un lugar dentro de estos programas de posgrado. Generalmente es en los doctorados en donde se espera que los alumnos
lleven a cabo investigaciones. Estas investigaciones tienen que ser revisadas, aprobadas, para que en su realización culminen con aportaciones a la teoría. Bueno, los propósitos generales de la materia se inscriben bajo algunas líneas que me parecen fundamentales para el fortalecimiento de la formación académica del alumno. Primero, que la materia de investigación debe preparar al alumno para que sea capaz de leer, analizar y escribir artículos científicos de y sobre psicoanálisis. Esto debe reflejarse en la elaboración de sus trabajos académicos y en su manera de estudiar los textos de psicoanálisis. Porque la materia de investigación no solamente debe mostrar al alumno la forma de hacer investigación en psicoanálisis, sino las formas operativas de proponer proyectos de trabajo y su relación con los esquemas de protocolos de investigación. Este aprendizaje deberá evidenciarse en la redacción de protocolos ya para investigación o para la operación misma de esos proyectos. Como tercer propósito general, la materia de investigación, los alumnos deberán ir apropiándose de un conjunto de herramientas que son necesarias, como son la búsqueda de material bibliográfico, rastreo en bibliotecas, hemerotecas, bancos de datos, herramientas como el uso de la ficha de registro, la ficha bibliográfica, los motores de búsqueda. Estas actividades, estas habilidades, deberá llevarles para fortalecer un trabajo que sustente en un momento dado sus escritos, la documentación de sus trabajos. Como temario ya específico del curso, habremos de abordar lo que será en qué consiste la investigación básica en psicoanálisis y veremos cómo no existe la investigación aplicada en psicoanálisis. Es decir, la ciencia cuando plantea la investigación la hace desde la investigación básica o desde la investigación aplicada. En el caso del psicoanálisis no tenemos esto que es la investigación aplicada. A veces se ha confundido, por ejemplo, con lo que es el psicoanálisis del arte, que a veces incluso recibe malamente el nombre de psicoanálisis aplicado. En realidad este no es un psicoanálisis aplicado, sino que aún y con todo sigue siendo investigación básica. Veremos los casos de la física, de la química, el caso del psicoanálisis en concreto. Veremos, por ejemplo, teóricos y sus investigaciones, como es el caso básicamente de Freud, de Lacan y de Laplanche. Otro tema que me parece central es que vamos a trabajar el investigador y sus fuentes, es decir, de dónde parte el investigador en psicoanálisis para construir un proyecto de investigación, es decir, cuál es el material o la materia prima a partir de la cual se generará su investigación. Muchas veces veremos cómo los casos clínicos suelen ser no aceptados como material de investigación porque, primero, pues, material confidencial, material no verificable, no corroborable. Por otra parte, solamente se cuenta con la palabra del testigo, que es el terapeuta, y todo esto introduce tantas variables que no le permiten al investigador echar mano de casos clínicos. Cosa muy distinta, por ejemplo, cuando se habla de la construcción de caso. La construcción de caso no son casos clínicos que el analista o el terapeuta llevó
¿verdad? Y tenemos en la historia del psicoanálisis algunos de estos casos. Por ejemplo, tenemos el caso de Schreber, que es paradigmático en este sentido, porque no es un paciente de Freud, y sí es una construcción de caso. Es decir, los casos, la construcción de casos no son los pacientes, ¿no? La construcción de un caso se alimenta desde otras fuentes. Entonces veremos cuáles son las fuentes, que son básicamente cuatro las fuentes a partir de las cuales se puede hacer un trabajo de investigación psicoanalítica. Entre estas es el arte, puede ser la misma teoría psicoanalítica, la historia del psicoanálisis, ¿verdad? Y bueno, y aunque no se admitan los casos clínicos para investigaciones presentadas académicamente, no cabe duda que la clínica es un lugar por excelencia de investigación. Entonces, propiamente, quien sabe hacer investigación en la clínica, sabe hacer investigación fuera de la clínica. Y yo diría que también es a la inversa. Quien no sabe hacer investigación fuera de la clínica, yo diría que es muy difícil saber, pensar que ese analista o ese terapeuta sabe hacer investigación dentro de la clínica. Son cosas que, pues, yo invito a pensar a través de los elementos que iremos trabajando. Bueno, centraremos el programa en algo que me parece fundamental, central, como es que es el inconsciente el objeto de investigación del psicoanálisis. Es decir, no es otra cosa que no sea el inconsciente, aunque el inconsciente no sea de acceso de observación directa. Por lo cual, en intermedio, tendríamos algo que nos aproxima, que es el trabajo analítico. El trabajo analítico es la forma metodológica del trabajo del psicoanálisis para la aproximación a lo que es el inconsciente, ¿verdad? Con esto llegaremos a lo que es la función de la teoría. La teoría en psicoanálisis tiene un factor central que muchas veces es muy poco reconocido, a grado tal de que se llega a falsedades de máxima expresión, en donde puede llegar a afirmarse que lo que importa puede ser casi la personalidad del terapeuta, su sensibilidad, su amabilidad, su capacidad de empatía y hasta su simpatía, ¿verdad? Cuando hay todavía alguna gente que con cierta falta de conocimiento puede llegar a declarar que él es clínico, que no es teórico. Podrán imaginarse ustedes a una persona que pueda hacer un buen trabajo sin tener como apoyo a un buen bagaje, a una buena armadura teórica. Entonces, la teoría ocupa un lugar central en el trabajo clínico, en el trabajo y en el pensamiento psicoanalítico, ¿verdad? Entonces, por supuesto, la clínica tendrá como centro, pilar de su sostenimiento, no solamente al análisis personal, sino también al estudio de la teoría. Y el estudio de la teoría es el ejercicio de la investigación, ¿no? Entonces, entre estos dos mencionaremos porque de los tres pilares que se habla de la formación en psicoanálisis, que es el análisis personal, el estudio de la teoría y la supervisión clínica. La supervisión que es sesión a sesión y caso a caso, ¿verdad? En cuanto a los temas de investigación, estos temas de investigación mostraremos en el curso cómo no podemos invitar al alumno a que vaya y en unos días venga con algún tema de su interés para ver a qué se va a dedicar a investigar.
Resulta que las ciencias tienen sus propios problemas en donde la ciencia se concentra a tratar de resolver y de desbrozar. Es decir, que en un momento dado el psicoanálisis ha tenido puntos centrales en donde la investigación se concentra, todos se abocan al estudio de esto y bueno, por ahí una muestra de ello son los congresos en donde se van proponiendo temas. Muchas veces el Congreso, aunque se anuncie unos meses antes con una determinada temática, en realidad estas temáticas están acordadas mucho tiempo antes, de alguna manera como proponer hacia dónde han de dirigirse los esfuerzos de investigación. Por ejemplo, si he de mencionar de momento alguna temática de investigación que sea ejemplar en este sentido, pues lo podemos centrar en la cuestión del análisis de niños o con niños, ¿no? En donde en un momento dado se cuestionaba si había transferencia o no en el niño, dado que las figuras más importantes de su vida, que eran los padres, estaban con ellos y convivían con ellos. Entonces, ¿qué iban a transferir si las figuras más importantes estaban ahí? Y no como en los adultos, que estas figuras transferenciales o que se iban a transferenciar eran ya cosa del pasado. Entonces, esto suscita un gran esfuerzo de investigación. Entonces, los temas de investigación y los problemas de investigación ya están dados. Es decir, solamente hay que aproximarse a ellos, ver cuál nos interesa y no andar creyendo que el alumno puede ir y traer de su invención alguna temática, porque en realidad lo que nos puede llegar a traer pues es su propio desconocimiento, su propio no saber, y bueno, a lo mejor coincide con una temática de investigación, pero a lo mejor no, ¿verdad? Entonces no podemos arriesgarnos a esa ir a la deriva. En cuanto al manejo de la investigación, un dato importante que trabajaremos en el curso será cómo se trata el distinto material de investigación, es decir, cómo se construye la veracidad de los datos que vamos recogiendo y cómo se hace patente y se puede ofrecer para demostración de que no es que alguien se lo haya inventado, porque si no luego vamos a tener detrás, si nuestra investigación se hace que en buena hora, se hace famosa y puede de pronto adquirir cierta difusión, encontraremos a otros interesados en hacer un trabajo de reconocimiento de nuestros pasos de investigación para ver de dónde partimos para llegar a las conclusiones que llegamos. Y entonces, por ejemplo, lo vemos con autores tan prominentes como Lacan, en donde inclusive actualmente pues hay estudiosos que se dedican a ver la correlación entre las traducciones que Lacan hacía del francés antiguo, de textos griegos originales, y cómo tratan de testear, de probar, de poner a prueba si estas fuentes fueron correctamente manejadas o si fueron alteradas para beneficiar alguna tesis del autor. En fin, entonces iremos abordando acerca de la actividad que consiste en el manejo de las fuentes de la investigación. Por otra parte, trataremos de hacer un trabajo práctico que podríamos denominar de microinvestigación. Esto se puede hacer de varias formas. Una de ellas puede ser recorrer investigaciones ya realizadas que han aportado verdaderas conclusiones innovadoras y originales al campo del pensamiento psicoanalítico. Podemos ir reconstruyendo esos andares y ver el esfuerzo que se ha realizado para el trabajo de esas investigaciones. La investigación genera, como algo natural de su actividad cotidiana, el expresar las ideas, los hallazgos
y las diferentes conclusiones que se va llegando el investigador, por excelencia la máxima expresión del pensamiento, de la razón y del conocimiento, en contra de la intuición, la improvisación y el remedo y la imitación, ¿verdad? El investigador se coloca en el lado más avanzado del trabajo teórico. Entonces, muchas veces el investigador no, sobre todo en psicoanálisis, no ha de trabajar con certezas y con teorías que asuma como verdades religiosas a las cuales le da su fe y prácticamente se adhiere a una serie, a un conjunto de creencias, sino que muy por el contrario, el investigador andará con sus preguntas a cuestas y frecuentemente en donde encuentre el tema que coincida con sus preguntas, aprovechará para establecerlas y ver cuáles son las respuestas que desde otros pensadores e investigadores se llevan a cabo para esas mismas preguntas o problemáticas. Entonces, es ahí donde se establecen debates. Pero los debates acá ya son en cuanto a la naturaleza, a la solidez, la buena integración de los argumentos, las ideas que estén bien desarrolladas, y no se irá a decir, no, es que el argumento que tú traes no es válido porque la persona que lo está diciendo es alguien que en otra materia sacó baja calificación o ha reprobado esa materia en tal, reprobó psicopatología, entonces ¿cómo va a venir a decir esta idea? O sea, ese ya no es un debate académico, ese ya sería un problema que no tiene que ver con la investigación ni con nuestro trabajo. Trataremos de que este ejercicio del diálogo en pensamiento pueda darse en el aula y pueda darse a través de otras vías que no nos circunscriban al ámbito de cuatro paredes, sino que pueda hacerse como un ejercicio continuo a través, por ejemplo, de los correos electrónicos, de los chats, con temas que puedan ser de interés para todos. Además de que actualmente hay en el área de internet pues una gran cantidad de listas de discusión en donde se abordan temas psicoanalíticos, ¿verdad? ¿Cómo evalúo yo el trabajo del curso? Bueno, el trabajo del curso básicamente voy a reconocer la asistencia de los alumnos al aula, porque en aula se trabaja cotidianamente en muchos elementos que el alumno tiene que llevar a cabo y transcurrir por él para hacer un buen ejercicio de investigación. Que cumpla con los trabajos que en un momento dado se acuerden en el equipo, en el grupo, que estos trabajos algunos podrán serán planeados para realizarse en equipo, otros para realizarse de manera individual, ¿verdad? También iremos implementando sobre la marcha y en función del interés y del trabajo de los grupos o del grupo algunos parámetros en acuerdo y en discusión dependiendo de la propia productividad del grupo. Acá sinceramente yo puedo ofrecerles que entre el grupo, entre más avance, trabaje y se comprometa a un trabajo mío de compromiso y de trabajo. Es decir, que si en este momento yo estoy interesado en ser su profesor en esta materia, se debe sobre todo a que sobre el grupo en particular de ustedes se han vertido excelentes comentarios de trabajo, de dedicación, de interés, de discusión y que pues yo pienso que esto es algo que todo profesor desearía en un grupo, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, pues yo estaría en disposición de ser su profesor. Ahora, algunas palabras sobre mí. Bueno, yo tengo algunos años de que volví de España, que fui a hacer cursos de doctorado de un programa que se llama Desarrollos en Psicoanálisis. Este curso es un curso
interuniversitario en donde participan universidades muy importantes como lo es la Autónoma de Madrid, la Complutense, la UNED, la Pontificia de Comillas, en donde todos los psicoanalistas comprometidos en estas universidades que están en distintas facultades colocados, que están desde facultades de medicina, de psicología, de filosofía e incluso de informática, en ciencias de la información, con distintas materias ofrecen estos seminarios y uno los escoge y se inscribe en varios de ellos. Entonces tengo yo esta experiencia del trabajo de investigación. Es realmente ahí en donde yo me enteré cómo se hace para investigar en psicoanálisis, ¿verdad? Por otra parte, yo había previamente realizado una formación en psicoanálisis eh, con todas las exigencias que suelen ser análisis personal, supervisión y el estudio en seminarios. Yo estuve con profesores de la talla de psicoanalistas muy prestigiados en México, muy reconocidos en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, todos ellos como son el doctor Marco Antonio Dupont, como son el doctor José Luis González Chagoyán, como es el doctor Roberto Castro, que últimamente han dado en la maestría por acá. Previo a eso yo hice la maestría en la universidad aquí. He sido alumno de algunos profesores que en un momento dado tuvieron mucho reconocimiento en nuestra facultad, como fue la maestra Beatriz Aguad, Tere Guerra, Iluminda Marín, es decir, profesores muy importantes, como incluso llegó a ser el doctor Juan Tuber o Klander. Y yo egresé de la Facultad de Psicología como licenciado en Psicología Clínica y fui de esa generación en donde tuvimos a un grupo de argentinos como profesores, entre los cuales estaba Horacio Folador y Alfredo Leder, Víctor Cabeza, es decir, Silvia Fontaneto, es decir, todo un grupo de psicoanalistas que por sus problemas políticos que tenían en Argentina, Uruguay, Chile, venían hacia acá. Entonces fui de esa generación privilegiada en donde tuvimos este grupo de profesores. Bueno, eso es en cuanto a mi formación personal. En cuanto a mi inserción en lo que sería la universidad, pues actualmente soy profesor de tiempo completo, investigador, docente, tengo mis horas muy repartidas. Ahorita estoy apoyando el programa de prácticas en el Seguro Social, por otra parte estoy coordinando la CC más 2, por otra parte soy profesor de la materia de investigación en un grupo matutino. Generalmente antes de tener este perfil de investigador y estar en el eje de investigación, es decir, que yo cumpliría con esta tríada de ser por una parte investigador, que tengo investigación realizada, realizo actualmente investigación, aparte estoy en el eje de investigación y estoy inserto en lo que sería la práctica de la universidad, la que genera como servicio hacia la comunidad. Perdón. Entonces, pero previamente a esto he dado materias que tienen que ver con psicopatología, con teoría psicoanalítica, con metodología, con incluso historia de las corrientes en psicología, teorías de la personalidad, teoría y dinámica de grupos. Es decir, actualmente ya voy para los 20 años de ejercicio en la docencia en nuestra facultad. Pues por mí es todo. Muchísimas gracias. Espero si podemos ponernos de acuerdo y están interesados en desarrollar esta actividad, pues trabajar juntos. Una aclaración me parece pertinente. A mí no me interesa, ni pido, ni solicito, no es algo que yo piense que deba ser así, que el alumno termine el octavo semestre con una tesis realizada. Es decir, para mí son cosas muy serias. Una tesis es una investigación muy seria en donde un alumno, si le vamos a pedir que él sea a la vez alumno e investigador,
pues es una confusión en donde o no se sabe qué es un alumno o no se sabe qué es un investigador. Un investigador debe dedicar tiempo y esfuerzo a la discusión, la reflexión, el pensamiento, el escribir, el pensar, el redactar, el leer, el trabajar, y debe ser alguien que dedique mucho tiempo a esto. Entonces, para hacer una tesis se necesita dejar prácticamente de ser alumno de salón, alumno de aula, y ya no estar cumpliendo con trabajitos, con lecturitas, sino ya dedicarse directamente a un trabajo de investigación. Entonces, por lo tanto, para mí el verdadero trabajo de investigación comienza cuando el alumno se dedica de manera más íntegra a un trabajo ya de estudio y de investigación. Es todo por mí, y pues perdonen que llegue hasta ustedes de esta manera. Muchas gracias.